Capítulo 1. La última súplica. La sala del tribunal de Calorín zumbó con tensos murmullos mientras el juicio llegaba a su etapa final. Una rosa de asientos se extendía hacia las sombras llenas de alienígenas de docenas de especies que se habían reunido para presenciar la sentencia de los acusados. Mea, una joven alienígena con piel plateada y ojos reflectantes, estaba sola en una pequeña plataforma rodeada por el formidable consejo. Sus manos estaban atadas por ataduras que brillaban débilmente, asegurando su obediencia, aunque su expresión estaba lejos de ser sumisa. Por encima de ella, los miembros del consejo de ancianos miraban hacia abajo con duras miradas impasibles. Cada anciano representaba un distrito diferente de Calorín, y sus túnicas ceremoniales reflejaban su rango. La tela de seda bordada con símbolos de poder y tradición. El desafío de Mira era una afrenta para ellos, no solo por su supuesto conocimiento prohibido, sino por su persistencia en defenderlo. Una voz severa resonó desde el asiento más alto del consejo. El mentiroso anciano, una figura imponente envuelta en sombras de medianoche, la fulminaba con la mirada, con los ojos escamosos entrecerrados, ojos espejo de ar. Conis entonó su voz resonante, cortando a través de los susurros de los espectadores: estás acusado de albergar conocimiento que amenaza la estabilidad y el orden de nuestra sociedad. ¿Cómo te declaras? Mera levantó la cabeza, una feroz determinación brillando en sus ojos. Me declaro inocente del crimen del que me acusas, declaró su voz inquebrantable. El conocimiento que llevo no es un arma, sino un regalo, una oportunidad para el progreso y la comprensión. Pero tú eliges el miedo sobre la sabiduría, aferrándote al pasado. Jadeos ondularon a través de la sala del tribunal mientras sus palabras resonaban, rompiendo el decoro del consejo. Había desafiado la decisión del consejo públicamente, un acto imprudente en cualquier día, pero hoy rayaba en lo suicida. El rostro del anciano mentiroso retorcido en desprecio. Niño arrogante, se burló, presumes de darnos una lección a los guardianes de este reino sobre qué es un regalo y qué es una maldición. Has sobrepasado todos los límites, violado todas las leyes que protegen nuestra civilización, y por eso enfrentarás la máxima consecuencia. El corazón de Mira se aceleró, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que este día llegaría, aunque nunca se había preparado para el miedo frío que ahora se enroscaba en su estómago. No era una guerrera, era una erudita, una buscadora de la verdad, pero en Calorín buscar ciertas verdades podía ser una sentencia de muerte, ya que el mentiroso mayor levantó la mano para pronunciar el juicio final. Las puertas de la cámara se abrieron con un crujido y una figura alta entró en la multitud. Se dio la vuelta y rápidamente se extendieron susurros de asombro. Era un humano, una rareza en Calorín, donde la desconfianza hacia los forasteros estaba entretejida en el tejido de la sociedad. Pero Jake Matthews no era un visitante común, conocido entre los diplomáticos interestelares. Era uno de los pocos humanos respetados dentro de los territorios alienígenas por su trabajo para cerrar brechas culturales entre especies, y ahora caminaba hacia el centro de la sala del tribunal. Cada paso medía su mirada firme. El mentiroso mayor frunció el ceño cuando Jake se acercó a su presencia. Una interrupción no deseada. ¿Cuál es el significado de esta intrusión?, exigió. Su voz rebosaba de indignación. Jake se encontró con la mirada del mentiroso mayor con calma. Voz uniforme y autoritaria: soy Jake Matthew, diplomático y representante de la Unión TAN. He venido aquí en nombre de la delegación humana para solicitar una suspensión de la ejecución para Mia o Arone. Otra ola de murmullos recorrió la sala del tribunal, más fuerte esta vez. El consejo nunca había sido interrumpido, y mucho menos por un extraño en medio de la sentencia. Suspensión de la ejecución. El rostro del anciano mentiroso se contorsionó con incredulidad. ¿Sobre qué bases? En bases tanto de moralidad como de potencial. Mia posee conocimiento que podría beneficiar no solo a su propia gente, sino a todos que son parte de esta coalición interestelar, dijo su voz firme pero persuasiva. Ella no es una amenaza, es un puente hacia una mayor comprensión, y como aliados tenemos un interés personal en fomentar, no destruir tal potencial. Los ancianos intercambiaron miradas escépticas. Su desconfianza hacia los humanos estaba bien alimentada por los cuentos de advertencia de la turbulenta historia de la Tierra. La solicitud de Jake era audaz, pero su reputación entre la comunidad galáctica le dio peso, y los miembros del consejo dudaron. El anciano mentiroso se inclinó hacia adelante, su voz goteaba desdén. ¿Crees que puedes entrar en nuestra corte y cambiar nuestras leyes con meras palabras? Humano, ¿sabes qué? Ella posee conocimiento que podría desentrañar nuestra sociedad. La mirada de Jake se endureció y su mandíbula se apretó ligeramente. Con el debido respeto, el anciano mentiroso, tal vez lo que llamas desentrañar es simplemente crecimiento. Toda sociedad debe evolucionar. Hace mucho que han sido nuestros aliados, y en cada alianza debe haber lugar para el progreso. Mea observó con asombro, incapaz de ocultar su sorpresa. Nunca había esperado que nadie, y mucho menos un humano, la defendiera con tanta vehemencia. Las palabras de Jake
Hicieron eco de lo que ella había creído en su corazón, que el conocimiento debe unir, no dividir. En ese momento, una chispa de esperanza brilló dentro de ella. Los ojos del anciano mentiroso entrecerraron sus labios, una delgada línea de desprecio. Y si tuviéramos que considerar esta indulgencia, ¿qué garantía tenemos de que ella no hará mal uso de su conocimiento? Jake miró a Mera, un entendimiento silencioso pasó entre ellos, luego se volvió hacia el consejo. Permítanle vivir bajo mi protección. Si su conocimiento es tan peligroso como afirman, entonces dejen que su destino esté ligado al mío. Asumiré la responsabilidad de sus acciones. Los miembros del consejo guardaron silencio considerando sus palabras. La vida de Mira estaría inextricablemente ligada a la suya. Su libertad, su seguridad, incluso su supervivencia. Era una oferta audaz que pondría en riesgo su carrera, reputación e incluso su vida. Después de una pausa tensa, la mirada del anciano mentiroso se desplazó hacia sus compañeros miembros del consejo, quienes asintieron de mala gana. Muy bien, dijo. Su voz se llenó de aceptación a regañadientes. Permitiremos este arreglo, pero sepan que este humano debe. Las acciones de Mira ponen en peligro incluso una vida. No dudaremos en llevar a cabo su sentencia. Usted también será responsable. Jake asintió solemnemente. Entendido. El anciano mentiroso. Gracias. Con un último gesto de sumisión, el anciano mentiroso hizo un gesto a los guardias para que liberaran a Mira de sus ataduras. Mientras desbloqueaban sus ataduras, ella tropezó levemente. Su fuerza se agotó por la tensión de la prueba. Jake dio un paso adelante y le ofreció una mano firme con vacilación. Mera aceptó sentir el calor de su agarre, un recordatorio tangible de la confianza que había puesto en ella. Mientras salían de la sala del tribunal, la multitud se abrió mirándolos con una mezcla de curiosidad, sospecha y asombro. Mera miró a Jake con mil preguntas en su mente, pero solo pudo hacer una. ¿Por qué lo hiciste?, susurró su voz apenas audible. Jake la miró, su expresión ilegible. Porque a veces el conocimiento más peligroso es el tipo que se deja sin explorar. Y porque todos merecen una oportunidad. Por primera vez Mira sintió el peso del vínculo que ahora la ataba a este humano. Ya no era simplemente una erudita o una prisionera, ahora estaba atada a Jake Matthews, un hombre que había arriesgado su vida y reputación por un extraño. El viaje por delante era incierto y el corazón de Mira se aceleró con una extraña mezcla de miedo y esperanza. Mientras salían del juzgado, Mea respiró profundamente, el aire fresco llenando sus pulmones, un símbolo de libertad que había pensado perdida. Miró al cielo, dándose cuenta de que si bien su camino ahora era desconocido, era suyo para caminar tanto tiempo mientras caminaba a su lado. Capítulo 2. El vínculo de la libertad. El viaje desde el juzgado de Cal Torin hasta la vivienda de Jake fue corto, pero para Mira se sintió como un pasaje a través de mundos. Ella era libre y, sin embargo, su libertad estaba condicionada al humano que caminaba a su lado. Jake Matthews no pudo evitar estudiarlo mientras caminaban uno al lado del otro por los pasillos de la estación. Se movía con una confianza tranquila, pero había cierta vigilancia en sus ojos, una percepción que no estaba acostumbrada a ver en otros. La intrigaba y la ponía nerviosa. De repente, cuando entraron en sus aposentos, Mera asimiló su nuevo entorno. La habitación era modesta para los estándares humanos, pero en comparación con la celda estéril en la que había estado confinada durante semanas, se sentía como un santuario. Las paredes eran de un cálido tono gris, adornado con pequeños artefactos de la tierra, imágenes enmarcadas de vastos bosques, océanos y montañas. Algunos estantes contenían libros gastados y peculiares artilugios que Mira no pudo identificar. El espacio era claramente humano, un recordatorio de que ella era una extraña aquí. Tanto la cultura como el espíritu. Jake se aclaró la garganta rompiendo el silencio. Sé que esto no es mucho, pero eres bienvenido a ponerte cómodo. La cama es tuya, dormiré en el sofá. Su tono era suave, casi tranquilizador, como si sintiera su inquietud. Mira dudó, insegura de cómo para responder, que había estado preparada para la animosidad, tal vez incluso el resentimiento, pero la amabilidad era algo que no había anticipado. Gracias, dijo suavemente, todavía cautelosa pero agradecida. No he dormido en una cama en mucho tiempo. Jake asintió entendiendo. Me imagino que el consejo no fue exactamente complaciente. Hizo una pausa como si sopesara sus próximas palabras. Mírame con atención, sé que esta situación no es fácil para ti, tampoco es fácil para mí, pero quiero que sepas que no hice esto por lástima. Creo en lo que tienes para ofrecer. La mirada de Mira parpadeó hacia él, un destello de escepticismo en sus ojos. ¿Y qué exactamente crees que tengo para ofrecer? Jake Matthews sonrió levemente, aunque había una seriedad en sus ojos. Perspectiva, conocimiento, un entendimiento que trasciende el miedo. Tu gente es tan insular, tan protectora de sus tradiciones, pero hay valor en lo que sabes. Mira si podemos cerrar esa brecha. ¿Quién sabe lo que podríamos lograr? Ella guardó silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. En su experiencia, la mayoría de la gente veía
El conocimiento como una herramienta, un medio para poder o control. Jake, la perspectiva era diferente, él veía el conocimiento como un camino hacia la conexión. Para entender era un concepto desconocido, casi ajeno para ella, tal vez ella. Murmuró su tono cauteloso, pero todavía soy visto como una amenaza para mi gente, para. La tuya, estás arriesgando mucho al asociarte conmigo. Jake se encogió de hombros, un destello de desafío en su expresión tal vez, pero descubrí que algunos riesgos valen la pena correr. Además, agregó con una sonrisa de arroz, soy un diplomático, lidiar con situaciones difíciles es parte del trabajo. A pesar de sí misma, Mera sintió una pequeña sonrisa tirar de las comisuras de su boca. Había algo desarmante en la confianza casual de Jake, una sinceridad que la hizo querer creerle, pero los viejos hábitos eran difíciles de morir y sus instintos le impulsaron a permanecer cautelosa. A medida que pasaban los días, Mira se adaptó lentamente a su nueva vida, pasó horas estudiando la colección de libros de Jake, absorbiéndola. Literatura, historia y filosofías de la Tierra. Jake a menudo se unía a ella para compartir historias de sus viajes, la gente que había conocido y las maravillas del mundo humano. A cambio, Mira compartía fragmentos de su propio conocimiento, explicando la intrincada tecnología, el arte y las costumbres de Calorín. Al principio, sus intercambios fueron cautelosos, cada uno probando las aguas, pero gradualmente se desarrolló un ritmo entre ellos, en una curiosidad mutua que trascendió los límites de su especie. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la habitación con poca luz, Mir se encontró estudiando el rostro de Jake y notando las tenues líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Había aprendido mucho sobre los humanos en los últimos días, pero todavía había mucho que no entendía. ¿Por qué realmente me salvaste?, preguntó de repente, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué te hizo confiar en mí, un extraño, contra el juicio de tu propia gente? Jake la miró con expresión pensativa. Honestamente, creo que es porque he visto lo que puede hacer el miedo. He visto a toda la sociedad estancarse, frenada por su falta de voluntad para desafiar viejas creencias. Mi propia gente pasó por eso, siglos de conflicto. Prejuicio, todo porque teníamos miedo de lo que era diferente. Cuando te miré no vi una amenaza, vi potencial. Mira, el corazón se agitó, una extraña calidez extendiéndose por su pecho. Sus palabras resonaron con ella, llenando un vacío que no se había dado cuenta que estaba allí. Siempre se había sentido como una forastera, incluso entre su propia gente, agobiada por una curiosidad que la distinguía. La aceptación de Jake, su creencia en su potencial, era algo que había anhelado pero nunca esperó encontrar. A medida que las semanas se convertían en meses, su vínculo se hizo más profundo, se convirtieron en socios, aprendiendo uno del otro, desafiando las suposiciones del otro. Jake enseñó a Mira sobre la resiliencia de la humanidad, su capacidad para la esperanza y el cambio. A cambio, Mera compartió la sabiduría antigua de su cultura, su conexión con las estrellas y su reverencia por lo desconocido. Juntos crearon una visión de un futuro donde sus mundos podrían coexistir, cada uno enriquecido por las fortalezas del otro, pero debajo de su creciente cercanía se cernía una sombra. Mea era consciente de que no todos compartían la mentalidad abierta de Jake. Había susurros, miradas de sospecha y murmullos de disidencia. Algunos humanos la veían como un espía, un peligro potencial para la Tierra. Seguridad, en Calorín circulaban rumores de que Mira había traicionado a su gente. Alineándose con un forastero, el peso de estas acusaciones la presionaba, amenazando con destrozar la Tierra. Gracias, logró esbozar una débil sonrisa con el corazón pesado. Esto no ha terminado, Jake. Vendrán por nosotros otra vez, y la próxima vez estarán preparados. Extendió sus manos firmes sobre las de ella, una silenciosa promesa de apoyo. Entonces los enfrentaremos juntos, no importa lo que venga, estoy contigo. Mera sintió que una sensación de paz se apoderaba de ella, una calma que había conocido en años. No era solo una marginada perseguida, era alguien que valía la pena salvar, valía la pena luchar por ella. Con Jake a su lado, se sentía lista para enfrentar lo que fuera que les aguardara. Pero ambos sabían que su mayor desafío aún estaba por venir, una batalla no solo por la supervivencia, sino por el derecho a vivir libremente en una galaxia que buscaba controlarlos. Capítulo 4, reclamando el destino. El viaje de regreso a Calorín fue un tenso asunto silencioso. Cada luz que destellaba en su nave, cada punto en el radar hacía que el corazón de Mira saltara un latido. Regresar al corazón del poder del Consejo era un riesgo que ni ella ni Jake podían subestimar. Pero el tiempo de esconderse había terminado. Necesitaban enfrentar al Consejo, confrontar las mentiras que los habían perseguido. Casi le cuesta la vida a Mera. Por demasiado tiempo había estado huyendo de su conocimiento, ahora estaba lista para manejarlo. Mientras su escudo, Jake la miraba mientras se acercaban a Calorín, sus ojos se llenaron de tranquila determinación. ¿Estás segura de esto?,
Preguntó una vez que estemos allí no tendremos muchas opciones si las cosas van mal. Mira respiró profundamente robándose a sí misma. Estoy segura de que querían silenciarme. Porque temían la verdad, pero he visto cómo el miedo nos frena si hay alguna posibilidad de cambiar las cosas, de dar a otros la libertad de buscar conocimiento. Entonces tengo que hacer esto. La mano de Jake encontró la de ella dándole un apretón tranquilizador. Entonces hagámoslos escuchar. Entraron al espacio aéreo de calor con cautela, su nave transmitiendo los códigos necesarios para evitar la formidable red de defensa del planeta. La reputación de Jake como diplomático les permitió un paso seguro, pero Mira sabía que una vez que el Consejo se diera cuenta de sus intenciones, esa bienvenida podría desaparecer en un instante. Aterrizaron en un hangar aislado lejos del bullicioso corazón de la capital mientras desembarcó un pequeño grupo de aliados con los que Jake había logrado contactar durante sus semanas en la carrera. Los conoció. Eran una mezcla de humanos y alienígenas. Cada uno de ellos arriesgaba sus propias vidas y carreras al alinearse con Mira. Su apoyo silencioso le dio fuerza a Mira. Mientras caminaba hacia la cámara del Consejo, Jake estaba a su lado. La cámara era exactamente como la recordaba. Fría, imponente e implacable. Filas de miembros del Consejo se sentaban muy por encima de sus rostros enmascarados en la sombra. La mirada penetrante del anciano mentiroso se posó sobre ella cuando entró en el centro de la habitación. El aire estaba denso por la tensión. Todos los ojos se fijaron en ella. Mea de los conejos Ar. El anciano mentiroso entonó su voz, haciendo eco a través del vasto salón. Fuiste condenado por este consejo, pero desafías nuestro juicio y regresas. Explícate. Mea encontró su mirada. Su voz era clara y resuelta. No vuelvo a desafiar sino a revelar la verdad. El conocimiento que buscas suprimir no es un arma. Es un camino a seguir. Pero le temes porque desafía los cimientos de tu poder. Un murmullo recorrió el consejo. Algunos miembros miraron, el uno al otro. Con inquietud la expresión del mentiroso oscureció su voz mezclada con desprecio. Hablas como si entendieras las cargas del liderazgo, como si solo tú tuvieras la clave del futuro de nuestra gente, pero eres un niño cegado por la arrogancia. Mira se mantuvo firme negándose a ser intimidada. Entiendo que el miedo al cambio ha paralizado a este consejo durante siglos. El conocimiento que poseo no es solo tecnología antigua, es una historia oculta a nuestra gente, una historia que revela el costo de mantener el control a través de la ignorancia. Podía ver el impacto de sus palabras en algunos miembros del consejo, sus expresiones parpadeando con duda. Jake dio un paso adelante, su voz fuerte. Si realmente crees en la justicia, entonces escúchala. Ella no es tu enemiga, su conocimiento es un regalo, uno que podría unir nuestros mundos y crear un futuro donde el miedo ya no gobierne. El mentiroso se burló, pero antes de que pudiera responder otro miembro del consejo, un extraterrestre más joven con ojos brillantes de curiosidad, habló. ¿Qué es exactamente este conocimiento que afirmas poseer? Mea, ¿por qué es tan peligroso? El corazón de Mira se elevó. Esta era su oportunidad. Es una historia de nuestro pueblo. Inalterada por la censura del consejo hace siglos, Calorín era una sociedad construida sobre la curiosidad y la colaboración, un lugar donde el conocimiento fluía libremente, pero cuando las facciones llegaron al poder, sofocaron ese espíritu, reescribiendo la historia para consolidar su control, borraron eras enteras, volviendo a nuestra sociedad hacia adentro, aislándonos de la misma galaxia que una vez abrazamos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando con un poder que no había anticipado. El miembro más joven del consejo intercambió miradas con algunos otros. Sus rostros reflejaban una mezcla de conmoción y contemplación. La voz del anciano mentiroso atravesó el silencio. Mentiras agudas e inquebrantables con las que envenenan a nuestra gente, historias de caos y agitación. Nuestras tradiciones son lo que nos mantiene unidos, sin ellas descenderíamos a la anarquía. Jake dio un paso adelante, su voz inquebrantable. Pero ¿y si eso no es verdad? ¿Y si la unidad pudiera construirse sobre la comprensión, sobre la aceptación de la diversidad, del conocimiento de cada mundo? La humanidad ha enfrentado su cuota de agitación, pero hemos aprendido que el miedo solo conduce al estancamiento. El conocimiento de Mira no es una amenaza, es un puente. El ceño fruncido del mentiroso se profundizó. Pero los miembros del consejo estaban cambiando un poco, susurrando entre ellos. Ellos mismos, otros asintiendo lentamente. Las semillas de la duda habían echado raíces y Mea podía sentir un cambio en el aire. Finalmente otro anciano habló, una mujer mayor con una voz suave pero firme. Si lo que dices es verdad, Mira, entonces suprimir el conocimiento solo nos ha hecho daño. Hemos estado estancados por demasiado tiempo, temerosos de nuestro propio pasado. Tal vez es hora de enfrentar nuestros errores. La expresión del mentiroso se retorció en furia, pero los murmullos entre el consejo se hicieron más fuertes. Más resueltos trató de intervenir, pero la anciana levantó la mano silenciándolo.
Déjala hablar, ordenó su voz con una autoridad tranquila, déjala decirnos lo que hemos perdido. Mea respiró profundamente, convocando cada pizca de coraje. Mi conocimiento podría ayudarnos a reconstruirnos, reconectarnos con el universo, pero soy solo una voz. El verdadero poder radica en cada uno de ustedes eligiendo mirar más allá de la tradición para ver lo que podría ser en lugar de aferrarse a lo que era. Un silencio tenso siguió sus palabras. Los miembros del consejo absorbieron el peso de su mensaje. Finalmente los ancianos que la habían defendido hablaron nuevamente. Mira, nos has ofrecido una opción, un camino adelante. Si somos lo suficientemente valientes para tomarlo, pero si vamos a abrazar este futuro, debemos estar dispuestos a cambiar, para reescribir nuestras leyes, para abrir nuestras puertas, para dejar que la galaxia entre una vez más. El anciano mentiroso pudo contener su rabia. Ya no, esto es una locura, dejarías de lado nuestras tradiciones, nuestra identidad misma. Por los delirios de un traidor. El anciano lo miró con calma. Las tradiciones son solo fuertes como la verdad detrás de ellas, mentiroso, y si hemos construido nuestro mundo sobre mentiras, entonces debemos estar dispuestos a reconstruirlo sobre la verdad. Mea sintió lágrimas picar sus ojos cuando se dio cuenta de que el consejo estaba comenzando a entender, a ver más allá de los muros que habían construido. El anciano se volvió hacia ella, un rayo de esperanza en sus ojos. Mea de Aries, levantaremos tu sentencia, eres libre de compartir tu conocimiento para ayudarnos a recuperar el pasado que hemos perdido, y nosotros haremos nuestra parte para asegurar que nuestra gente ya no viva con miedo a lo desconocido. Jake tomó su mano, una sonrisa orgullosa en su rostro. Mira sintió una oleada de alivio, de alegría, y algo más, un profundo sentido de propósito, una certeza de que su viaje apenas había comenzado. Cuando salieron de la cámara del consejo, Mira sabía que el camino que tenían por delante sería largo y difícil, que el cambio no llegaría fácilmente, pero estaba preparada, y con Jake a su lado, sintió una fuerza inquebrantable. Juntos construirían un futuro donde el conocimiento fluiría libremente, donde el miedo ya no dominaría. Y cuando salieron a la luz del sol, Mira sintió una paz que nunca había conocido, una paz que provenía de saber que finalmente era libre. La frágil paz que había encontrado una noche cuando regresaron de un evento diplomático. Se encontraron con un grupo de manifestantes afuera de la estación. Sus rostros estaban retorcidos por la ira, sus voces llenas de veneno mientras lanzaban insultos y acusaciones a Mira. Jake se puso frente a ella, protegiéndola de la multitud, pero sus palabras cortaron profundamente, filtrándose en su corazón como veneno. Bruja alienígena traidora, regresa a tu mundo. Los hombros de Mira hundieron su mirada, bajó avergonzada. Había pensado que podía escapar del juicio de su gente, pero parecía que era una marginada donde quiera que fuera. Mientras se apresuraban a regresar a las habitaciones de Jake, Mira sintió el peso de la desesperación asentándose sobre ella, un recordatorio de la fragilidad de su nueva libertad. Jake sintió su confusión, su expresión llena de tranquila empatía. No dejes que te afecten, dijo suavemente, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. No entienden por lo que has pasado, lo que has sacrificado, pero no están equivocados, ¿verdad? Susurró, voz teñida de amargura. Soy un extraño aquí, una amenaza para su forma de vida. Tal vez me equivoqué al creer que podía pertenecer a cualquier lugar. Jake negó con la cabeza, su agarre firme pero suave. Perteneces aquí, Mira, no por de dónde vienes o lo que sabes, sino por quién eres. Tienes derecho a existir, a ser libre como cualquier otra persona, y estaré a tu lado sin importar. Que sus palabras simples pero profundas despertaron algo dentro de ella, un sentido de pertenencia que no había sentido en años. Por primera vez Merera se permitió esperar que tal vez con Jake a su lado podría forjar un lugar para sí misma en este mundo extraño e incierto, pero cuando lo miró a los ojos no pudo evitar la sensación de que su vínculo, fuerte como era, podría no ser suficiente para resistir las fuerzas desplegadas contra ellos. Había quienes no se detendrían ante nada para verla silenciada, y ella sabía que su viaje juntos estaba lejos de terminar. Aún en ese momento sintió un destello de coraje, una chispa de desafío que hizo eco del propio espíritu de Jake. Mientras permanecían juntos uno al lado del otro, Mira se dio cuenta de que cualesquiera que fueran los desafíos que la esperaban, estaba lista para enfrentarlos con él. Capítulo 3. Las fuerzas oscuras. El silencioso espejo del refugio que Jake había construido fue destrozado una noche por un mensaje encriptado. Un leve timbre del comunicador de Jake rompió el silencio cuando abrió el archivo. Su rostro se oscureció. Mea de Arconis, tu desafío no será tolerado. Sabemos dónde escondes tu conocimiento, es un peligro que no podemos permitir. Prepárate para encontrarte con la justicia. El pulso de Mai se aceleró mientras leía las palabras. No era solo una amenaza, era una promesa de personas que tenían los recursos y la influencia para cumplirla. Sus pensamientos regresaron al tribunal, a la mirada penetrante de Elder Lyres y a los miembros del consejo que la habían sentenciado. Había una facción oculta dentro del consejo que veía su conocimiento como un arma. No eran solo unos pocos radicales, eran poderosos y estaban
Decididos a borrarla de la existencia, la expresión de Jake estaba fijada en una determinación sombría. Nos vamos ahora. Se movieron rápidamente empacando solo lo esencial. Jake guió a Mera a través de una red de corredores ocultos, evadiendo las rutas principales. En la estación navegó con un enfoque que hablaba de entrenamiento y años de experiencia. Su presencia la estabilizó. Mira la siguió agarrando su bolso con fuerza, su mente acelerada mientras lidiaba con la realidad de ser perseguida. Al final de su viaje llegaron a una nave sin marcar, atracada en un hangar aislado. Era pequeña, equipada con capacidades de sigilo y amueblada de manera simple, una nave diseñada para la evasión. Jake me apresuró a subir a bordo, asegurando la escotilla y activando la secuencia de lanzamiento. En unos momentos se estaban moviendo, deslizándose hacia la seguridad del espacio, dejando atrás la estación y sus peligros ocultos mientras se alejaban de las rutas pobladas. La tensión de Mira se alivió, aunque solo sea un poco, pero sabía que esto era temporal. La gente que la perseguía era implacable y su alcance era vasto. Ella miró a Jake, que estaba concentrado en guiarlos a través de la oscuridad silenciosa, y sintió una punzada de culpa. La había salvado arriesgando su propia seguridad, pero ahora estaba enredado en su destino. Jake guió la nave a un sector distante, libre de rutas comerciales y tráfico de señales. Una vez que estuvo seguro, estaban seguros. Se volvió hacia Mera, su rostro estaba marcado por la preocupación. ¿No se detendrán? ¿Lo harán?, preguntó. Aunque sabía la respuesta, Mea negó con la cabeza. No, están aterrorizados por lo que sé. Para ellos, no es solo conocimiento, es una amenaza para su control, y porque me ayudaste, ahora también eres su enemigo. Jake echó la mirada hacia atrás, su mirada firme. Entonces, tendremos que mantenernos por delante de ellos. Bajó la mirada. Su expresión se ensombreció. He conocido gente como ellos toda mi vida. No se atreverán a revelar los secretos. Sé que desentrañarían todo lo que han construido. No pueden permitir eso. Jake asintió con un dejo de desafío en sus ojos. No he llegado tan lejos para rendirme ahora. No dejaré que te lastimen. Mira, encontraremos una manera. Vagaron en un espacio tranquilo durante días, evitando sistemas poblados y comunicaciones. Jake trabajó incansablemente, contactando a aliados de confianza a través de canales seguros, uniendo información sobre la facción que los perseguía. Lentamente, desentrañaron una red de influencia que los llevó de regreso a las conexiones del Consejo. Mea no había. Incluso se sabía que existía una noche mientras compartían una comida tranquila en los cuartos oscuros de la nave. Jake compartió sus hallazgos. Esto va más profundo de lo que pensamos. Estos no son solo radicales, están incrustados en el propio Consejo, trabajando detrás de escena para controlar información suprimida. Descendencia eras una de sus mayores amenazas. Mira sintió con la cabeza, su mirada distante. Mi familia fue parte del Consejo durante generaciones. Siempre me advirtieron sobre la de ir más allá de la tradición. Simplemente nunca pensé que llegarían tan lejos. Jake extendió sus dedos rozando los de ella en un gesto de consuelo. No estás solo en esto. Encontraremos una manera de exponerlos, pero tenemos que tener cuidado. Mira lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud. Nunca había confiado en nadie como lo hizo con Jake. Sin embargo, su vínculo los había puesto a ambos en riesgo. Por primera vez en años se permitió tener esperanza. Con la ayuda de Jake, tal vez podría sobrevivir a esto. Pero esa esperanza se hizo añicos. Una noche, cuando una alarma sonó desde la consola Merera, se sentó. Su corazón se aceleró cuando el rostro de Jake se endureció. Nos encontraron, murmuró, sus dedos bailando sobre los controles. Una flota de naves apareció en el radar, marcada inequívocamente con insignias del Consejo. Habían desplegado sus poderosas naves de élite, fuertemente armadas y diseñadas para eliminar cualquier rastro de la existencia de Mira. Jake activó las defensas de la nave, su enfoque firmemente puesto en Mea. Los siguientes momentos fueron un caos. La nave se sacudió mientras evadía el fuego, zigzagueando a través de las estrellas en desesperados intentos de escapar de sus perseguidores. Merera agarró el apoyabrazo. Su mente acelerada. Estaban superados en número, superados en armamento y solos. La desesperación la invadió cuando se dio cuenta de que sus posibilidades de escapar se estaban desvaneciendo. Pero entonces un pensamiento atravesó su mente. En un antiguo protocolo, un mecanismo de seguridad integrado en las naves del Consejo como último recurso. Era altamente clasificado, pero ella lo había encontrado durante su investigación. Era su única oportunidad. Jake dijo urgentemente: sé una manera de deshabilitar sus naves. Es arriesgado, pero podría ser nuestra única opción. La miró, su expresión cuestionando. ¿Qué quieres decir? Respiró profundamente, estabilizándose. Las naves del Consejo tienen un sistema de anulación neuronal, una salvaguarda para apagarlos remotamente. Sé cómo activarlo. Jake vaciló, la preocupación parpadeando en sus ojos. Si descubren que lo usaste. Ella asintió, la determinación endureciendo su resolución. Si no lo hacemos, estamos muertos. Confía en mí. Con un último asentimiento, Jake maniobró la nave en posición, dándole a Mira acceso a la red de la flota. Cerró los ojos, su
mente estirándose mientras activaba la secuencia de anulación. Sus dedos volaron sobre la consola, sus pensamientos se enfocaron en la tarea mientras ingresaba a los sistemas de la nave. Podía sentir el poder del Consejo Flota, sus motores, sus armas, todas vulnerables a su comando. Con un solo pensamiento activó la secuencia una por una. Las naves a su alrededor se apagaron, su motor en silencio, sus armas inútiles. La flota colgó en el espacio, paralizada mientras la última nave se oscureció. Mea se desplomó hacia atrás, el agotamiento la invadió. Lo había logrado, estaban a salvo por ahora, pero el peso de lo que había hecho se instaló pesadamente en su pecho. Usar la anulación del Consejo no pasaría desapercibida, había cruzado una línea y sabía que habría consecuencias. Jake la miró, admiración y preocupación en sus ojos. Nos salvaste, no sé cómo, pero